Bueno, evidentemente cuando la deuda de los clubes con Hacienda es de más de 600 millones de euros, es indudable que se ha tratado de evadir responsabilidades con respecto a la hacienda pública. Indudablemente sí, se ha intentado mediante muchas veces artilugios de ingeniería financiera, de suplantar contratos que deberían cotizar o que deberían estar sometidos a tributación por Hacienda, enmascararlos de una forma u otra precisamente para evitar contribuir a la hacienda pública, sin duda alguna. Bueno, durante todo el procedimiento de instrucción, y no solo en la fase de ofrecimiento de acciones del juez, sino a petición de la Fiscalía, se entiende que por ser hechos que revisten caracteres de delito, representando los intereses del ofendido, por entender que es Hacienda la que no ha recibido una determinada cantidad importante, pero tenemos conceptos que sí debe haber contribuido el Fútbol Club Barcelona, pudiendo personarse durante el procedimiento sin necesidad de instar querella al principio, es el motivo por el cual a través de la abogacía del Estado y como marca la norma procesal se persona en el procedimiento. Es verdad que son muy diversos y múltiples las actividades que puede desarrollar un futbolista y los conceptos por los cuales firma sus cláusulas dentro de un contrato, pero no deja de ser más que un contrato laboral y por lo tanto el procedimiento es evidentemente llevar a cabo las cláusulas que en el contrato figuren, todas absolutamente legales, pero no utilizar determinadas cláusulas para enmarcar conceptos que son conceptos retributivos y que por los cuales se tiene que tributar a Hacienda como conceptos opacos que se distraen de la acción de la Hacienda Pública, de la agencia tributaria, y por lo tanto mientras se cumpla con esos requisitos los contratos son absolutamente legales. ¿A evadir impuestos? No, o espero que no. De todas formas ha habido un antes y un después, y ese antes y ese después lo ha marcado la crisis que estamos viviendo. Es verdad que durante muchos años puede parecer que eso así ha ocurrido. En muchos casos se producía la situación en la que, por ley, determinados clubes que no cumplían una serie de requisitos de estar al corriente con la administración pública podían incluso descender a segunda. Equipos de primera a segunda, de segunda a segunda B y así sucesivamente. Es cierto que en algunos casos se produjo, pero era precisamente en los equipos más pequeños. De todos es conocido, y no voy a dar nombres, otros equipos de primera división que, incumpliendo la ley, y por presión de la calle, sabemos la importancia que tiene el fútbol en este país, no fueron sancionados. Ese fue el antes. Es cierto que desde hace 3 años la Administración Pública, el Consejo Superior de Deportes, la Liga de Fútbol Profesional, están intentando reducir esas tremendas cantidades de deuda que tanto con Seguridad Social y con la agencia tributaria están teniendo. Se ha reducido en un 12% esa deuda. En un primer momento se limitó los fichajes de los clubes en función de la deuda que tuvieran, y una segunda instancia es que se ha prohibido el aplazamiento de esas deudas tributarias, de esos 600 millones, aproximadamente un 95% son aplazamientos de deudas, y la gente ha entendido que eso es fraude y ha puesto coto a ello. Por lo tanto, si en su momento sí parece que se miró hacia otro lado, yo creo que en este momento todas las partes están concienciadas para que esa deuda, aunque solo sea por una cuestión de ejemplaridad, se reduzca. Donde el Barcelona es el obligado al pago. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que en muy poco tiempo han cambiado mucho las circunstancias. Es decir, desde que empieza la querella de un socio del Fútbol Club Barcelona, en donde desde el primer momento el Barcelona niega que el fichaje hubiera costado lo que al final parece ser que ha costado, se han producido muchos acontecimientos en muy poco tiempo. Y los acontecimientos, evidentemente, derivan no solo porque así lo esté instruyendo el juez, no solo porque Fiscalía esté en la misma condición de investigación e instrucción del juez, sino por la propia declaración del nuevo presidente del Barcelona. Primero de la dimisión del expresidente, y las declaraciones posteriores del nuevo presidente del Barcelona apuntan a que efectivamente
la situación fue del todo irregular, todo el proceso que deriva de 2011 fue irregular, esa ingeniería financiera con ese de contratos de préstamo que Fiscalía entiende que no son más que un anticipo de un determinado fichaje, ese pago que se hizo en 2011 de 40 millones de euros como penalización de un precontrato que se había firmado, y luego todas esas derivaciones en las que está incluido no solo el FC Barcelona, sino Eneaent, que es la empresa del padre de Neymar, con las comisiones que ha recibido, supone que hayan salido perdiendo dos, los que más nos puede importar, que es la hacienda pública, evidentemente, que no ha recaudado las cantidades que corresponde, y el club del que viene Neymar, que es el Santos, que ya ha dicho que en caso de que se demuestre, evidentemente, que el fichaje no era de esta cantidad de 57,1, sino en este momento me parece que estamos por 106 millones, pues evidentemente reclamará la comisión que le corresponde. Soy poco partidario de hacer de Don Quijote. Es decir, la Comisión Europea ha investigado a varios clubes españoles, pero lo que no me gustaría es que se entendiera, y repito, el fútbol en este país es muy importante, el periódico que más se vende es el Marca, es decir, en todos los países cuecen habas, adaptando. Todos nos acordamos de los problemas que tuvo la Liga Italiana, con el descenso de más de la mitad de los equipos de la primera división a la segunda, de las apuestas ilegales en Gran Bretaña, del tema de Tapie en el Olympique de Marsella hace unos años, que le llevó a la cárcel, y hace 48 horas el presidente del Bayer, Uli Hoeneß, ha tenido que dimitir por defraudar a la hacienda pública y tener una cuenta en Suiza. Es decir, que en todos los países se producen determinadas situaciones. La Comisión Europea ha abierto investigación, como investigación hacia otros equipos o clubes de fútbol o instituciones, incluso instituciones. Y luego no se puede meter todo en el mismo saco. Sí puedo decir que estoy a favor absolutamente de que se lleve a cabo ese tipo de investigación, pero se lleva a cabo por cuestiones totalmente distintas. Por ejemplo, el Madrid, el Barcelona, el Bilbao y el Osasuna, que no son sociedades anónimas deportivas, no sé, en su momento adaptaron a la ley, porque en principio parece ser que tenían la posibilidad de no hacerlo, pues están investigadas precisamente porque no incumplieron esas normas. El Valencia, el Elche y el Hércules, por ejemplo, están investigados porque han recibido ayudas de la administración pública que no han quedado especialmente claras, de la Comunidad Valenciana. El Madrid, el Real Madrid y el Bilbao están investigados porque no están especialmente claros la permuta de terrenos en el Madrid con respecto a Valdebebas y en el caso del Bilbao con respecto a Nuevo San Mamés. Es decir, son por cuestiones absolutamente distintas. Yo creo que está bien que se investigue, evidentemente, a ver qué es lo que ha ocurrido, pero sobre todo creo que a nivel público o popular o a la gente, lo que no se puede o no debe estar permitido, yo creo que ahí se le debe poner coto, es que clubs que deben esas cantidades, que han realizado ese conjunto de negocios de muchos miles de euros, incluso millones de euros, pues eso, deban haciendo, y a la vez estén realizando fichajes multimillonarios, estén haciendo pagos multimillonarios, se puedan permitir el lujo de cesar a un entrenador que está un mes y contratar a otro. Es decir, esa situación de contradicción cuando cualquiera de nosotros, cuando tenemos la más mínima deuda con la administración pública, por ejemplo, una multa, en mes y medio tenemos la cuenta embargada, pues es lo que produce evidentemente un resquemor por parte de la sociedad, que yo entiendo. Con respecto a tu pregunta, me parece lógico y me parece correcto que se investigue, aunque una investigación, lógicamente, no perjudica absolutamente nada. No todos los presidentes que han tenido problemas con la justicia ha sido por cuestiones directamente implicadas con el tema del fútbol. El expresidente del Betis, por ejemplo, Lopera, efectivamente estaba relacionado con una situación en la cual había dobles contrataciones de jugadores y, por lo tanto, en el caso del expresidente del Sevilla, del Nido, no tiene nada que ver con el tema del fútbol, es el tema del caso Malaya, es el tema de sus relaciones y de sus minutas falsas en el Ayuntamiento de Marbella. El caso del expresidente del Zaragoza es por un tema de construcción y de su empresa constructora. El caso de Peter Van en Santander por una cuestión absolutamente distinta. Es decir, tenemos que ver las cosas con un cierto grado de perspectiva. Yo no sé si es una cuestión de ego o de poder, lo que le relaciona directamente con el tema del fútbol. Lo que está muy claro es que en muchos casos, como tú bien apuntas, es cierto que lo que se produce es como una utilización por parte de los clubes para o bien lavado de dinero, o bien manipulación de cuentas, y en muchos casos estafa, como se ha producido en determinados clubes, ya no solo presidentes, clubes, históricos clubes, que han ido a la quiebra o han desaparecido.